El trabajo del hogar, también llamado despectivamente trabajo doméstico o servidumbre, es una actividad que se realiza al margen de la ley. Y algunos discursos como eres parte de la familia, eres una segunda madre para mis hijos o no seas ingrata, solo impiden un pleno reconocimiento y ejercicio de derechos y perpetúan la sumisión y la esclavitud. Hoy, en Diálogos en Confianza, dignifiquemos el trabajo del hogar y revaloremos a las trabajadoras del hogar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Hoy tenemos un tema muy polémico y se los digo por experiencia y no me dejarán negar los compañeros que estamos aquí, el público asistente, Oscarito en las redes, todos de veras, siempre que le entramos a este tema se da el agarrón en las redes y en las llamadas porque pareciera que estamos hablando de un abuso mutuo y entonces las y los empleadores dicen, no, es que ellas ni trabajan, ni vienen, ni se van, ni ganan re bien. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo ponernos en los zapatos del otro. Esa es la compasión, compartir la pasión, el dolor del otro. Yo hoy los invito a que sí se pongan en los zapatos del otro y vean pues cómo no está nada fácil ser una trabajadora o empleada del hogar. Es decir, imagínense no tener un contrato más que de hablado y que entonces se atiene a lo que hayan medio quedado y a lo que quieran interpretar, en este caso las partes, en donde normalmente de veras cuando se está de base no hay horario, pueden llegar a las 3 de la mañana a pedirle a su empleada del hogar, pues que le haga unos chilaquilitos, porque pues llegamos muy tarde, ándale, no seas malita. Total que tanto es tantito, claro. No hay un real día de descanso, el tabulador pues está ahora sí que a la oferta y a la demanda. La verdad es un trabajo de lo más inseguro y tiene muchísimas aristas como abuso en los horarios, abuso hasta sexual. La verdad, hoy sí los invito a que intercambiáramos los papeles por un instante y vamos a hablar de eso, del empleo, del hogar, a todas las y los chicos y en general a los que tenemos contratados en casa, porque esto se llega a extender incluso hasta choferes y jardineros y demás. Vamos a entrarle. ¿Qué opinan? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿De acuerdo? Llámenos, las redes ya están abiertas. Vamos a ver esto. Pues yo realmente trabajé a partir de que yo tenía 35 años. Me dediqué yo a trabajar como trabajadora doméstica. Pues me trataban en general bien. Bueno, yo trabajé durante 9 años en una casa, todo estuvo bien desde un principio, me trataron bien, todo por favor y gracias. Pero pues una ocasión yo llegué normalmente a trabajar, hice la cocina, lo que se debe hacer en una cocina. Después bajó esta señora, Paola, y se molestó, me acusó de que me había robado una manzana, un refresco y detergente líquido para los trastes. Me sacó a empujones, yo me puse a llorar, un jardinero me dio amablemente para mi pasaje y yo me regresé. A los 2-3 días, no recuerdo bien exactamente, la mamá de esta señora me llamó para decirme que había sido un malentendido y que yo regresara a trabajar. Yo le dije que no, que porque me habían tratado de ratera y yo no soy una ratera. Yo pues en todas las casas que tuve nunca tuve un contrato, nunca tuve un servicio médico. En unas casas pues sí me daban aguinaldo, pero ocasionalmente vacaciones de unos 2-3 días y ya. En esta casa, la última, nunca tuve vacaciones. A veces sí, algunos años sí me dieron aguinaldo, los últimos años no. Era una caja de galletas o un suéter. Y muchas felicidades y que se la pase bien. Realmente no es justo porque no aprecian el trabajo que uno hace. Piensan que uno es de palo, de fierro, que no tiene, o sea, que no tiene uno derecho a cansarse, en pocas palabras. Piensa que uno tiene que estar siempre a su disposición
Incluso unas ni por favor lo piden, ni las gracias les dan. Y piensan que uno, porque tiene uno la necesidad, tiene que aguantar estas cosas, pero pues yo no lo hice. Y yo invito a las que se dedican a eso, pues que no lo hagan. Que porque saben que tienen necesidades, pero tienen otras opciones. A pesar de que yo ya no soy una persona joven, pues dije, no voy a aceptar eso, porque no es un trato que se merezca uno. Es uno un ser humano. Qué tremendo, ¿verdad? Pues disculpe usted, fíjese que nos equivocamos, ¿no? No. Y luego cuando le agregan, es que ya eres como de la familia. Bueno, hoy vamos a hablar de esto del empleo en el hogar y vamos contigo, mi Caro, ¿te parece bien? Carolina Grajal es maestra en sociología, especialista en género, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Oye, Caro, esta situación que viven, esto así, en la que las hemos puesto, a lo que se enfrentan las trabajadoras del hogar, ¿tiene origen en el estigma, en la discriminación, bueno, hasta en la pigmentocracia que vivimos en este país? ¿De dónde surge? Bueno, a las mujeres se nos ha especializado en el trabajo doméstico, así como cuando un hombre migra a la ciudad o a un polo de desarrollo y su primer acercamiento es a través de la albañilería por la fuerza, a las mujeres socialmente se nos ha expropiado el cuerpo para formarlo como trabajadora doméstica desde la niñez a través del juego. Piensa tú en los regalitos que traen los reyes, los cumpleaños, la planchita, la escobita, freidorcita, el horno de microondas chiquito, la amita de casa. Se te forma para ser buena madre, buena ama de casa y buena esposa. Tapetito para todo mundo. Entonces es muy normal que te especialices en el trabajo doméstico, que ni siquiera se reconoce como trabajo. Es toda una novedad que se le diga trabajo doméstico, que ya se está incorporando al Producto Interno Bruto, la riqueza del país. Pero las mujeres especialistas en esto, cuando llegan de otro lugar o de una colonia a otra, una migración interna, el primer acercamiento a recibir un ingreso es el trabajo doméstico, porque es lo que sabes hacer como primer empleo. Oye, pero qué terrible, porque si además está considerado como una actividad de segunda, totalmente, así, no de lo más reconocida. bajo, ¿por qué las mujeres perpetuamos el maltrato? Es decir, yo como mujer vivo sin salario y sin horario, ¿no? Sin vacaciones. Y con doble jornada y le metes todo el año. Ah, pero donde contrates a una chica para que sea tu empleada en el hogar, tú la maltratas igual y pareciera que entonces ese trabajo en el hogar igual se ve solo cuando está mal hecho, reclamas y te comportas en el mismo discurso que emplearon contigo. A ver, que nos platique aquí Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar y coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y de WHF. Marcelina, bienvenida. Muchas gracias. Pareciera que se nos olvida y somos las peores, las mujeres, hacia ustedes en el trato de las mujeres, ¿sí o no? Sí, normalmente verdugo, quien contrata es una mujer. Claro. La mayoría de pues, sí. las relaciones laborales es así. Y bueno, creo que es importante lo que acaban de decir, que el trabajo doméstico, al no ser revalorado social y económicamente, y las personas que tienen posibilidad de contratar a alguien para que haga ese trabajo que no pueden o no quieren realizar, está el maltrato, el desconocimiento de los derechos y muchas formas de discriminación. Oye, que viven las muchos, trabajadoras del hogar. ¿cómo ¿no? tienen derechos? Bueno, ahorita vamos a hablar de ellos. Y precisamente hablar de establecer una relación laboral con las trabajadoras del hogar es precisamente para darle el valor que tiene este trabajo desde la cuestión legal, pero hay un desconocimiento muy grande por parte de las trabajadoras del hogar y asumen este trabajo por necesidad,
y la otra parte que sí conoce, muchas conocen la Ley Federal del Trabajo, que lo interpretan a su conveniencia muchas veces. Sí. A ver, y vamos ahora con Jorge de la Peña Martínez, profesor de Psicología Social en la UNAM y consultor internacional en materia de salud mental y derechos humanos, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico con sede en Barcelona. Jorge, ¿y por qué no solamente no se valora correctamente y socialmente esta actividad, incluso se denigra? ¿Qué lo impide? Si ahora sabemos que sin esto no camina la sociedad, o sea, puede faltar lo que quieras, menos alguien que haga la limpieza y que ponga en orden el sitio, en las oficinas, claro, en donde sea. Bien, primero quiero agradecer que me hayas invitado al programa. Al contrario. Y para mí, no agraviando lo presente, es un honor estar con Marcelina, porque conozco su historia, todo el trabajo que ha hecho, su lucha. Ella es de Oaxaca, si mal no recuerdo, Nochistlán. Ahí nació Ricardo Flores Magolo, por ahí, por ese rumbo. Es tierra de hombres buenos y sanos, y mujeres sanas y buenas. Conozco su trabajo. Cuando me dijeron el tema, pues yo contesté que sí, pero no sabía en la que me metía. Porque me puse a investigar, ¿sí?, desde mi perspectiva de defensor de los derechos humanos y de atención a víctimas del abuso psicológico, y me encuentro con que prácticamente en términos legales no hay ley, no hay derecho respecto a las trabajadoras del hogar. El único documento que encontré, como bien lo dice Marcelina, respecto a los derechos de las trabajadoras del hogar, que está escrito en la Ley Federal del Trabajo como trabajadores domésticos, es precisamente en esa ley donde encontré la única reglamentación existente en México, que son como 5 artículos o X número de artículos. Que ahorita no pasan de 10 artículos. Oye, pero ¿y esto mantenerlo fuera de la legalidad perpetúa el abuso? Claro, ese es un punto importante. Sin embargo, tenemos que hacer una reconsideración o una consideración. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformado y se han adherido a él, se han incluido en él los derechos humanos. Y dice en el artículo 1 constitucional que toda ley debe ser ejercida pro persona, es decir, a favor de la persona, incluyendo los tratados internacionales y entre ellos los derechos humanos. Eso es un parteaguas en la historia de México. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque entonces en mi revisión bibliográfica respecto a esto, me encuentro con que prácticamente todos, o por lo menos casi todos, los derechos de la Carta Universal de los Derechos Humanos son violentados en el caso de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Ahorita puedo hacer un pequeño resumen y ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Por ejemplo, la discriminación, por ejemplo, el maltrato, a veces inclusive tortura, por ejemplo, la falta de seguridad social, por mencionar solamente 3. Esos 3 derechos humanos que la Carta Universal de los Derechos Humanos establece, las trabajadoras del hogar no los tienen. Y si a esto le agregamos otro tipo de aspectos, que ahorita vamos a hablar de ellos, nos damos cuenta verdaderamente en qué condiciones estamos. Ahora, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo propuso una ley internacional que, por cierto, México no ha ratificado. Solamente hay 14 países que han ratificado. Oye, qué raro, para porque nosotros ratificamos todo que no lo cumplamos, ¿verdad? Sí. Póngame un todo, papel, que yo es lo firmo. el convenio 189, ¿no? Que solamente 14 países en el mundo lo han ratificado. Y de esos 14, si mal no recuerdo, solamente 6 lo llevan a cabo, están funcionando. Pero y además, es notorio ver que Bolivia es uno de los que ya está. Pero además hay otra cosa, en el 2011 le pusieron un adendum a través de una recomendación 211, en donde habla del trabajo decente, que pero ¿cómo reitera, bueno, es que el trabajo decente, digno. No, decente, la categoría es decente de la Organización Internacional del Trabajo, y que implica bienestar, derechos, reconocimientos, pero en el papel. Este guante no se usa en las casas cuando tú contratas a una trabajadora doméstica.
además la persona contratante espera que ella lo compre. O sea, porque esto sería una protección. Como herramienta de Fíjate, trabajo. Curiosamente, en la casa, en el hogar, que no siempre es tan dulce hogar, pero es el lugar donde las mujeres adquieren más enfermedades y tienen más posibilidades de algunas enfermedades como cáncer o algo por los químicos que usan sin protección. Tienen mayor riesgo de contraer cualquier cosa porque en la industria se les obliga a usar guantes, pero en el hogar no. Entonces una trabajadora doméstica está expuesta a múltiples riesgos porque no se considera que no hay un mapa de riesgo del trabajo doméstico, por ejemplo. Vamos a tener que ir a una pausa, pero ahorita nos cuentan qué es ese tratado que no hemos firmado y la realidad de la protección. Claro. En otro lado hasta te multan pues, si no traen casco. Y aquí, ¿qué tal? Y ahorita regresamos porque ya las redes están hirviendo de comentarios, así como las llamadas, ¿verdad, Oscarito? Muchísimas gracias. Algo de eso hay. Oigan, pues vamos a una pausa en Diálogos. Hoy estamos hablando de eso, del empleo en el hogar, trabajadoras del hogar. El trabajo del hogar, también llamado despectivamente trabajo doméstico, ayuda en casa o servidumbre, durante años ha sido una actividad con tintes de esclavitud moderna e invisibilizada por las leyes, lo que ha generado un conjunto de estereotipos y condiciones discriminatorias que viven y padecen millones de mujeres trabajadoras del hogar en nuestro país. La verdad que hace muchos años contraté a una señora que pasó pidiendo trabajo, así porque mi necesidad era grande de ayuda, tenía mis niños chiquitos y esa señora duró con nosotros 15 años. La verdad que nunca vi nada malo, o sea, yo pienso que sí hay que darles confianza porque de dónde, si es la primera vez que van a trabajar, ¿de dónde obtienen una referencia? Sí he tenido una chica de Michoacán que me ayudó a cuidar a mis niñas en lo que yo trabajaba en la noche. Y el trato ha sido muy bueno, realmente me ayudó mucho en su cuidado y en su y a la hora del quehacer también me dio la mano. Tengo una señora, es de una comunidad indígena en Guatemala y realmente no sé qué haría sin ella. Para mí yo pienso que ella hace lo que a mí no me gusta hacer y yo le doy a ella lo que ella necesita, que es cierta cantidad de dinero. Entonces es un intercambio que se debe basar en el respeto, en el cariño, en el aprendizaje. Yo creo que en la medida de que tú te portas bien con ellas, ellas también son buenas personas y hacen todo lo que tú les pides, siempre y cuando seas amable, ¿no? Y les des de comer, porque mucha gente no les da de comer o no les dan buen sueldo y yo procuro siempre de que tengan todo. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Escuchábamos y veíamos estas opiniones. Parece de Walt Disney, no todo es perfecto. Exactamente. Pero bueno, quiero decirle a todas las personas que se conectan a diario a través de las redes sociales que están abiertas desde luego para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, así como también el centro de contacto con la audiencia. Por cierto, el teléfono es el 51 66 40 00. Y además, si quieren seguir el programa en vivo a través de internet, que nos da mucho gusto recibir noticias como la que recibimos hoy, Fer, muy temprano, de que pues cada vez son muchas más las personas que se conectan para ver en vivo el programa. Son cientos de miles de personas. Y no solo aquí en México, de todo el mundo. De todo el mundo. Eso es padre. Que Entonces, nos obviamente sigan a animando. todas estas personas pues les mandamos nuestro cariño, nuestros saludos, evidentemente. Y voy a compartirles algunos de las llamadas o comentarios que hasta el momento nos han llegado. Nos dice MRD Dogo, en la Clínica 13, que solamente vemos su programa todos los días, y es el único programa que nos ven en la Clínica 13 de Tamuín, así que pues les mandamos muchos saludos. Naborita, creo que no es un trabajo, es fácil, nadie quiere hacerlo y dignificarlo, y las mujeres, está de acuerdo, en ocasiones son las peores jefes. Nos dice Luisa Martínez, perdón, ¿qué significa el guante verde? Hoy me vestí de blanco y verde bandera.
A ver, que nos vayan explicando una por una. Adelante, Marcelina, ¿qué es el guante que traemos puesto? Los guantes que traemos puesto es el símbolo de la campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, que impulsamos esta campaña en el 2011, fecha 16 de junio, fecha que la Organización Internacional del Trabajo firma el convenio 189 con su ratificación 201, que establece los derechos básicos para las trabajadoras del hogar en el mundo, porque en muchos países también, como México, no se respetan los derechos laborales de las trabajadoras. Entonces, estos guantes es también como el símbolo, el cual es un instrumento que las trabajadoras del hogar deben de usar para prevenir una protección para la salud de ellas en el trabajo. ¿Y no se afirma? Muchas veces no se le proporciona, y precisamente seguimos con esta campaña porque el convenio 189 no se ha ratificado. Hay muchos compromisos por allí, pero no hay nada claro cuándo se va a ratificar este convenio. Jorge, ¿de qué habla el convenio? Porque lo estamos aquí trayendo y llevando. Claro, o sea, el convenio 189 es un convenio que propone o establece la Organización Internacional del Trabajo, en donde se establecen los lineamientos, digamos, legales internacionales para la atención, para la reglamentación, la legislación respecto a los derechos de las y los trabajadores domésticos, dice la OIT, aunque nosotros hemos cambiado el concepto hablando de trabajadores y trabajadoras del hogar, pero todavía la OIT utiliza el concepto doméstico. Este convenio, que es el 189, ¿verdad? Los estados parte tienen que firmarlo, ¿sí? Es decir, ratificarlo, porque son parte de la OIT, tienen que ratificarlo, es decir, firmarlo, pero no necesariamente operarlo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se requiere, de acuerdo a la reglamentación interna de cada organización internacional, un determinado número, un mínimo número de estados que firmen ese documento para que se opere o funcione a nivel mundial, ¿verdad? Está en vigor. Está en vigor en algunos países, ¿sí? Por ejemplo, Alemania lo ha firmado, ¿sí? Pero no lo ha puesto en marcha. ¿Pero qué dice exactamente que se tiene que hacer? A ver, habla de derechos, habla de reconocimiento social, habla de las prestaciones y seguridad social, el derecho a vacaciones pagadas, el derecho a la salud, el derecho a un salario mínimo internacional que se establecería en todos los países, que no puede ser, por ejemplo, en México. O sea, es que tiene su especificidad. Tú no le puedes pagar a una persona, a una trabajadora doméstica, los 60 pesos diarios, porque vendría siendo realmente un atraco, porque son muchas las tareas que se establecen. Además, dice que tendría que delimitarse y por contrato escrito qué es lo que va a hacer. Porque, como decía una persona, lo matiza con cariño. Cuando te contratan a ti como arquitecta o como alguna profesión, no entra el cariño. O sea, ¿por qué en este trabajo tendría que haber cariño si hay una relación laboral y no hay un contrato? Ya donde pongas a la arquitecta a hacer 5 cosas diferentes. Claro. Claro. Ya sí, pareciera. Empiezas por decirle que te haga el trabajo doméstico, después tipifica el trabajo de jardinería, la atención a las mascotas, la atención al planchado, lavado, pero que no se establece en el contrato. Y entonces empieza, nada más vas a barrer, trapear y lavar trastes, pero ¿qué tal que planchas? ¿Qué tal que lavas? ¿Qué tal? Se va agregando. Y en aras de mitificarlo como, es que es de la familia y te tenemos mucho cariño. No necesita cariño, necesita establecerse, y eso lo recupera la Organización Internacional del Trabajo y agrega con la recomendación 201 el trabajo decente, cuando yo quiero ver en dónde qué ley está realmente comprometiéndose a respetar derechos laborales, ya no en el trabajo doméstico, sino en cualquier otro trabajo, ¿verdad? Es interesante desde la perspectiva, digamos, psicológica, analizar todo el discurso de las organizaciones, tanto internacionales como nacionales.
O sea, ¿por qué se hace el convenio 189? Porque está reconociendo una organización internacional que las trabajadoras y trabajadores del hogar están en una situación precaria, tienen un trabajo precario, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, es interesante ver que la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 1 y 2, respecto a los trabajadores y trabajadoras domésticas, habla primero de lo que es un trabajador doméstico y después de lo que no es un trabajador doméstico. Es decir, se contradicen con sus mismos discursos. O sea, si somos objetivos, en el país, en el mundo prácticamente, los trabajos como la de la arquitecta, por ejemplo, o la de un profesor de la UNAM como tú o como yo, están precarizados. Claro. ¿Sí? Y somos, por decirlo con un lenguaje rimbombante, personajes ilustrados porque fuimos a la escuela y tenemos un trabajo precario porque cuánto ganas tú al mes y cuánto gano yo al mes, ¿no? Ahora, imagínate ese mundo posmoderno en el que vivimos, donde el trabajo es precario, donde a la arquitecta la ponen a trabajar 14 horas y le pagan un salario raquítico. ¿Qué pasa con toda la gente, particularmente las trabajadoras del hogar, ¿sí?, que no tienen una protección específica en el país respecto a sus condiciones de trabajo? Pues es un trabajo precario al cuadrado, ¿no? Sí, pero además hay una vulnerabilidad social, o son vulnerables socialmente, porque muchas personas que prácticamente las compran casi como esclavas domésticas, porque la trajeron de Guerrero, de Oaxaca, o de Nesa, o de aquí, de cualquier lugar, y viven en la casa en muchos momentos, ahí están sujetas a una vulnerabilidad total, porque no pueden decir me voy. ¿A dónde se van? Porque están ahí, como decías tú al principio, a las 3 de la mañana quiero unos chilaquiles, o llegó el señor y hizo ahí un desastre y párate a limpiarlo. O sea, no hay el respeto al descanso, no hay un reconocimiento de que si es sábado y domingo tienes derecho a descansar, porque la ley lo tiene tipificado un día de descanso o 2, de acuerdo como se haya establecido. Pues eso no existe porque estás en mi casa y aquí mando yo, y entonces se hace lo que yo digo. Imagínate, ese es un alto grado de vulnerabilidad. A ver, Oscar, más de las opiniones. Pues nos dicen ahorita que dónde compra el guante verde, porque en estos tiempos pocos dan prestaciones y con nueva ley laboral pues mucho menos, desde luego, Claro. ¿no? Hugo Rom dice, aún hoy las labores del hogar no se consideran un trabajo y las patronas o patrones creen hacerle un favor a quienes les ayudan, ¿no? También tenemos varias opiniones en Facebook. Nos dice Lucy Mejía, merecen trato justo y digno, deben de tener derechos como cualquier trabajo formal. Perla Velázquez, pues para mí la esclavitud no ha sido abolida, ahora la pagan y la llaman doméstica, ¿no? Wow, qué fuerte. Creo Jorge que es importante y hablar Marcelina. lo que debe existir para el respeto de los derechos de las trabajadoras del hogar. También cuando se habla del convenio 189, porque en nuestro país no hay seguridad social, no hay un contrato, no hay un horario, no hay protección a la salud, no hay para las trabajadoras del hogar, no existe nada. Está el capítulo 13, en sus 13 artículos habla sobre los derechos y obligaciones, sin embargo, nadie lo hace visible. Entonces es importante, por ello nuestra insistencia, la ratificación del convenio 189, porque eso donde tipifica todos los derechos que debería de contar las trabajadoras del ¿Cómo hogar. se resuelve? Porque cuando trabajan diario en un solo hogar, ya sea de entrada por salida o que ahí, ahí pernocten, las de entrada como por salida, las de una sola vez a la semana, ¿cómo se les puede ofrecer seguro social? Es decir, porque hay una parte que dicen, va uno al Seguro Social y te dice, usted es patrón y le paga un seguro específico al chofer de diario o algo, pero a estos trabajadores que van, no sé, una vez a la semana, dos, ¿cómo se les puede proporcionar este servicio? Creo que al respecto, uno de los temas que se ha discutido mucho es el tema de la seguridad social para las trabajadoras del hogar, y ahí consideramos una incapacidad del Estado porque no encuentra
como la manera ¿Todavía no? de establecer o de crear mecanismos para que las patronas puedan asegurar a las trabajadoras. Porque imagínate, hay 5 patronas a la semana, si trabajan de lunes a viernes, y entonces dicen, pues, ¿qué hago? Le hablo a la del martes y a la del jueves, nos ponemos de acuerdo y entre todas vamos y le inscribimos. Es un lío, ¿eh? No se sabe legalmente qué hacer. En otros países sí hay manera, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Bolivia. ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, si en Chile, por ejemplo, si una trabajadora tiene 2, 3 empleadores, tienen un número el cual se sigue y entre, por ejemplo, una va en una casa, ella tiene un número, la otra casa igual, como que entre las tres personas. Y paga la parte proporcional. Claro. Fíjate. Claro. Adelante. Por ejemplo, hay países desarrollados como la Gran Bretaña, donde el trabajo en el hogar está reglamentado y inclusive academizado, e inclusive con un sueldo extraordinario, que ya lo quisiéramos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, y hay países no desarrollados como Bolivia, por ejemplo, como Chile, como decía Marcelina, en donde se encuentran las estrategias para poder hacer este tipo de cuestiones. A mí como dice Eduardo Galeano, traigo una mujer atravesada entre los párpados, porque Marcelina me puso a estudiar todo esto. Y si quieren, en un rato yo les hablo de algunos puntos que saqué respecto a la caracterología. Te vamos a dar chance y ahorita ya pidió la palabra Caro, pero ¿qué crees? Tenemos que ir a una pausa, regresamos contigo. Tenemos también acá el público presente y muchas más llamadas. Ustedes también comuníquense. ¿Qué opinan de esto? ¿Usted estaría dispuesta a pagarle seguro social a su empleada del hogar? Ahorita regresamos. Pues mi experiencia ha sido muy buena. De hecho, la persona que actualmente me ayuda es de hace varios años. Es una persona joven, es una madre soltera, tiene su hija, pero es bien honesta 100%. Y es parte ya de mi familia, porque a la hora de comer ella se sienta a la mesa con nosotros, con mis hijos, como parte de, ¿verdad? Ella tiene toda la confianza de que yo le dejo la llave de mi casa, yo puedo salir. Yo vengo ahorita de visita aquí a la Ciudad de México, ya tiene la llave, puede entrar a hacer el quehacer doméstico, volver a cerrar y yo estoy plenamente segura que voy a encontrar, aparte de ordenar mi casa limpia, no me falta nada. La verdad, yo no tengo queja, al contrario, agradecimiento a ellas por su apoyo, por su ayuda. Pues la verdad, yo he tenido muy buenas experiencias. Normalmente yo soy de la ciudad de Cancún. Me gusta mucho contratar a la gente de Chiapas porque es gente muy comprometida, es gente muy leal, es gente muy honrada y pues siempre me ha ido muy bien. Realmente he tenido muy buena experiencia con ella. Anteriormente hemos tenido otras señoras también regularmente de los estados y han sido muy buenas trabajadoras. Pienso que los dos necesitamos, ¿no? Tanto uno de ellos como ellos de nosotros, ¿no? Ha sido buena, muy buena la experiencia. O sea, yo creo que con las chicas de servicio en general siempre he tenido una excelente experiencia. Realmente han sido... He tenido, pues no sé si ha sido mucha suerte o realmente ha sido que simple y sencillamente le das chance a las personas de sacar su parte bella. O sea, muchísimas veces no les damos permiso, las ponemos un poco abajo socialmente hablando, ¿no? En una ocasión sí hubo una chica que en su primer día aquí encontró dinero sobre la mesa y le pareció como bastante sencillo solucionar un problema inmediato llevándose ese dinero. Y pues yo dejo desparramadas las cosas en la casa porque confío en que la gente no va a hacer algo negativo. Y en esa ocasión yo había dejado dinero ahí sobre la mesa sin problemas. Y cuando subí faltaban 1,000 pesos. Era obvio, o sea, no había otra opción. Fue esta niña la que se llevó el dinero. Y ella todavía estaba en la casa, entonces le dije del dinero.
Y me dijo, no. Entonces platiqué con ella un rato sobre, ay, pues esa necesidad, la necesidad de ese dinero, bla, 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 en buena onda. Aunque sabía que era ella, no la quise acusar para nada, sino decirle, soy una despistada, soy de lo peor, no sé qué, quién sabe dónde lo dejé. Pero seguro está ahí, porque yo lo conté en la mañana, ¿no? Pero sin acusarla. Y entonces es simplemente recibir la opción de arreglar algo malo que hiciste, pero como opción y no como una castigo, no como una cosa de este estilo. Y entonces fue simpaticísimo porque más tarde me dijo que el dinero estaba debajo del colchón de la cama. Pues, digo, tenía patas, ¿qué onda, no? Y yo, ¡ay, qué padre! Muchas gracias que lo encontraste. Y le di un beso y todo, y me emocioné toda. Pero más que nada me había emocionado, pues no de que lo había encontrado, porque obviamente se lo encontró en el bolsillo, sino de que había reaccionado positivamente a esa opción de solucionar algo en lo que había metido la pata, pero que ella se había sentido como un poco obligada a hacer, ¿no? O sea, para empezar, en arca abierta el más justo peca. Y segundas, ella no tenía como un link, como un ligue de ningún tipo con nosotros. O sea, ella simple y sencillamente llega a una casa desconocida, encuentra dinero y pues le pareció como demasiado sencillo solucionar un poquito sus problemas a través de volarse esa lana, ¿no? O sea, no es algo tan... Yo creo que lo que pasa es que tiene que ser un poco más unido a la parte personal. O sea, una chica de servicio no es una persona que viene a trapear tu casa. No, es una persona que viene a enterarse de tu vida, de qué estás haciendo, de con quién convives, hasta de qué comes, por Dios, y a qué horas vas al baño. Digo, realmente la chica de servicio se entera de todo, forma parte de tu vida. Y al formar parte de tu vida, tú le debes de dar ese lugar de ser una parte de tu familia, de tu gente. Porque, y siendo parte de tu gente, no te va a traicionar, jamás. A ver, aquí está el meollo del asunto. Tenemos aquí a, ¿cómo te llamas? Lili. A Lili, que está defendiendo esta otra parte, en donde dice, sí hace falta, si no cariño, esta intimidad, porque bueno, pues están enterándose de todo. Y aquí tenemos a Laura. ¿Cómo ves, por ejemplo, esta circunstancia? ¿Tú crees que sí tiene que estar involucrado otro tipo de relación? Claro que sí. Bueno, nada más tiene que ver el laboral. Porque, solo ese, no tiene pues, por qué haber más relación. Podría darse algún otro, pero luego se confunde. Luego se inclina uno más por el afecto que por el laboral. Y entonces es cuando uno ya también, las trabajadoras no exigimos nuestros derechos, porque cómo le voy a decir a la patrona que tantos años que estuvo así, que estuvo echándome la mano incluso, cómo le voy a exigir que me indemnice, ¿no? O la misma empleadora dice, ¿por qué le voy a dar, si es como de la familia? ¿Y por qué le voy a dar pensión o por qué la voy a indemnizar? ¿Y cómo manejan esta parte en donde sí, pues están viviendo en el meollo de lo más íntimo de la familia? Se enteran si hay bronca, si alguien puso el cuerno, si el niño reprobó, o sea, es rudo. ¿Hay como una discrecionalidad implícita o debería de estar puesta también en un contrato? Claro, esa es parte de nuestras obligaciones, porque como tenemos derecho también tenemos esas obligaciones. Pero no y una de ellas es... Bueno, es que tenemos un contrato por hablado, por verbal, perdón, no tenemos uno escrito. Entonces, ahí en nosotras como mujeres íntegras, también empleadas del hogar, decimos que pues no tenemos por qué andar involucrándonos o estar haciendo, chisme de la familia a la que le trabajamos, ¿no? Oye, y Lili, tú dices, por ejemplo, también que lo del seguro social, bueno, que en otros rubros los que trabajamos pues tampoco tenemos seguro social. Bueno, es que no digo que no deba de haberlo, así lo que digo país, es que no que esa es la situación en la que nos encontramos, que no es una injusticia dirigida, ¿no? O sea, finalmente pues mi hija es profesionista, excelente fotógrafa, etcétera, y tampoco tiene seguro social, porque de dónde Tú das la opción del seguro popular. ¿Qué pero le ves al seguro popular, Laura? Pues es que no nos da nuestras prestaciones que debería ser como el régimen obligatorio. Es decir, no te vas a poder jubilar con un seguro Ni tampoco popular. Tengo derecho a guardería para que ahí mantener a mis hijos en lo que yo trabajo, ¿no?
Ahí está como la complicación. ¿Tú sí te has involucrado emocionalmente con las personas que trabajan en tu casa? La verdad, sí. Yo creo que desde pequeña, toda la vida, tuve así como una relación muy cercana con las personas que trabajaban en casa. Digo, yo recuerdo perfectamente bien a María, la señora que trabajaba conmigo cuando yo tenía 8 años, bueno, con mi madre, Casi ¿no? tu nana. Pues era mi Las nana. nanas, fíjate qué tragedia, porque están aceptada. criando otros hijos y descuidando los de ella, Claro. ¿no? Como quien dice, entre comillas, adelante, Jorge. Pues ahí yo estaba insi- en familia yo- con su bebé. Te doy la palabra. También. Yo insisto en esto de la precariedad del trabajo, en términos generales. La hija de la señora, que es fotógrafa, es una trabajadora precaria, Claro. porque no cotiza y por lo tanto no se va a jubilar. ¿Y qué va a hacer cuando sea una adulta mayor? ¿Sí? Eso es bien importante puntualizarlo. En este país vivimos en un desorden organizado. En ese país hay un desorden organizado. El derecho sirve para poner en orden las cosas y las trabajadoras del hogar no son sujetos de derecho prácticamente. Yo voy a dejar que, ahorita le voy a dar la palabra a Marcelina. No, más bien a Caro, o que a se Caro, quedó con la y mano luego a levantada hace Marcelina, rato. y después voy a puntualizar cosas muy concretas que Ey. encontré respecto a esta ¿Y cómo situación se laboral. podría ordenar? Y cómo se Porque- podría ordenar. A ver, Caro. Fíjate que volviendo al convenio 189 que no ha sido ratificado o que ha sido firmado y ratificado solo por 14 países, yo ahí veo un sesgo de género. O sea, como prácticamente la mayoría de trabajadoras son mujeres, porque difícilmente dejas entrar a un trabajador doméstico a tu casa. En una oficina es diferente, pero en tu casa por lo general son mujeres. Entonces, si normalmente no se le da reconocimiento a muchas de las de lo que hacemos las mujeres, que siendo fotógrafa o siendo cualquier profesión ganas menos que un varón, y eso está también tipificado y está muy documentado. Ahora, siendo una trabajadora doméstica, pues me puedo hacer un poco más disimulado como Estado, como alguien que necesita un Senado que tiene que ratificar, porque pues son mujeres, además no organizadas. Por eso yo felicito a Marcelina, felicito al grupo, que tengan una organización, porque cuando tú no estás organizada, ¿cómo vas? Si estás en la casa de la señora López trabajando, ¿a qué horas reclamas tus derechos? Y cuando estás en una institución tampoco los reclamas, pues menos aislada. Y metida cada quien en una casa. Caro, y fíjate qué tristeza. Normalmente los empleos peor pagados son en los que la mayoría de los trabajadores son mujeres. Claro. O algún ámbito que se abre para las mujeres también se cae el salario. Entiéndase, enfermeras, maestras, ya ni se diga, donde la mayoría son mujeres, el salario se cae. Baja. O sea, sí también hay ahí implícito un problema de género. Perdón, Claro. Marcelina. No, pero nada más quería terminar. Sí, Caro. Yo veía en los diálogos que presentan con las personas que entrevistaron mucho clasismo. O sea, se ve que son personas que, como nosotras, clase media, media baja, no sé, media acomodada. Sin embargo, el clasismo sale mi muchacha, la señora del aseo, porque también con decir señora se puede, depende cómo lo digas, la palabra es muy fuerte y poderosa, pero hay un clasismo y es mi muchacha, la mía, mi esclava. O sea, y esa señora que tiene un nombre y que por lo general no lo decimos, está, como tú decías, descuidando a sus hijos, como las antiguas nodrizas que amamantaban a unos pero descuidaban a los de ellas. Estamos viendo cómo se está reproduciendo siglo XVIII, siglo XIX en el siglo XXI. Y no avanzamos, y no hay para adelante. Ahí sí no Ojo funcionó con ni la eso. independencia ni la revolución. No, porque es otra vez el sesgo de género presente en donde se minimiza la tarea de las mujeres. Felicidades por estar organizadas, de verdad. Marcelina. Quiero decir que ni somos de la familia, ni somos esclavas. Nuestro trabajo tiene que estar regulado a través de un contrato por escrito donde especifique nuestras obligaciones y nuestros derechos
y dejar esta parte, porque las mismas empleadoras dicen son de la familia. Si soy de la familia, ni me tratan como de la familia, ni toda esa parte, pero siempre hay esta queja de que nosotras conocemos todo lo íntimo, porque la necesidad también de ellas es contratarnos de esa manera. Y contratarnos de la manera que de entrada por salida o de planta, tenemos que tener los derechos como personas trabajadoras del hogar o cualquier otro tipo de trabajo. Tenemos que tener condiciones dignas y trato digno, ¿no? Un momentito, Jorge, y ahorita le entramos a eso, porque hay quien también se queja de que ganan mucho por ir 2-3 horas al día, hasta 250, 300 pesos, cuando el esposo de la casa gana el mínimo o 2 mínimos. Ahorita están llegando llamadas rudas, a ver. Fíjate que yo todas las noches antes del programa tuiteo el tema del siguiente día, y entonces ayer ponía en entredicho que si eran justas las condiciones, que si había legalidad en todo esto, y me decía un usuario, pues está mal planteada la pregunta porque para todo el mundo es bien sabido que hay muchas injusticias, que el sueldo es bajo, pero no creo que para todo el mundo, de verdad. Le contestaba yo, te sorprendería saber cuántas personas opinan lo contrario. Es el caso de esta llamada anónima que nos dice, las amas de casa trabajamos las 24 horas al día, los 365 días del año sin reconocimiento ni paga. Los sueldos de las trabajadoras domésticas vienen saliendo muy caros, ya que les dan beneficios como la comida y no se les cobra renta. Me ofende que este tipo de programas solo sirva para estar agitando o para que estén agitando a toda la gente. Y decían hace rato... No, lo que queremos crear es conciencia, ¿no? No estamos oliviantándolos y a decir, anden, salgamos. No, crear conciencia, ¿no? Pero me extraña porque decíamos hace rato, en pleno siglo XXI y aparentemente tenemos prácticas todavía de siglos anteriores. No es una crítica así de este comentario en particular, pero me parece que el no reconocer los derechos de las personas, de cualquier ser humano, y decir que es injusto lo que ganan por realizar un trabajo, pues merece cuando menos un poco más de tiempo en el análisis. Hay varias personas en Facebook que dicen precisamente esto, que el trabajo en casa es muy pesado como mujeres y que nadie se lo reconoce, que a nadie en realidad o a muchas personas les alcanza esto. Pero este está muy interesante, de Comadre Canela. Ella nos dice que trabajó con judíos, ¿no? Y que el trato con los judíos para ella, cuando menos en su experiencia, pues ha sido bastante malo porque hubo discriminación y maltrato. Y que a la primera excusa, si no están a gusto con el servicio, los patrones, entonces la despiden. Obviamente hay agencias también donde les puede contratar, y en tal vez casos así, sí lo hacen a través de una agencia. Entonces le dicen a la agencia inmediatamente, ¿saben qué? Me robó, y entonces la acusan de robo. A veces incluso llegan hasta la cárcel, me comentaba otra persona, cuando no se les demuestra absolutamente nada. Pero entonces la agencia le dice, ¿sabes qué? Estás acusada y fuera. En lugar de que las defiendan y que todavía les otorguen un poco más de derechos y que esté planeado todo esto, por el contrario. Y les arman mucho estos líos a las mujeres más mayores de edad, porque no vaya a ser que quiera que las jubilen, ¿eh? Y les inventan cosas y es más fácil que las corran. Ahorita hablamos de esto, también, un momentito. Agencias, uniformes y jubilación. Ahorita regresamos con esto. Empecé desde los 16 años y pues mi experiencia en esa época pues sí fue fuerte. Recuerdo una ocasión en la que pues me quedé ya dormida, ya era hora de dormirse, y al día siguiente el niño que yo cuidaba me dijo que su abuela se había metido a mi recámara a revisar mis cosas, y eso no me pareció. De hecho no hay contrato, siempre es por lo regular hablado, pero hay personas, en una ocasión me tocó que un empleador me hizo contrato y a la misma vez me hizo renuncia. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Te doy el contrato, me lo firmas y a la vez me das también tu renuncia. No le pongas fecha, no le pongas nada. Digo, bueno, el día posterior pues hubo un problema porque esta misma persona que me contrató igual me acosó sexualmente. Entonces digo, bueno, ¿yo cómo me protejo? ¿Okay? Por lo regular la gente es muy desconfiada y muy déspota, la verdad.
A lo mejor está mal que lo diga, pero pues sí, ¿no? O sea, siempre se portan muy mal y como trabajadoras siempre nos ven, ¿no? Como vulgarmente se dice, por debajo del hombro. No se ponen a pensar que gracias a nosotras tienen lo que tienen y pueden ahora sí que desempeñarse en otras áreas. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos informará acerca de los síntomas que se pueden presentar cuando falla la tiroides y cuál es el tratamiento. ¿Sabías que los desórdenes de esta glándula son entre 5 y 7 veces más frecuentes en mujeres que en hombres? No te pierdas hipotiroidismo. Cristina Jauregui te espera el martes para platicar de cómo las etiquetas y los apodos que muchas veces ponemos a nuestros hijos pueden afectar su desarrollo en la vida adulta y convertirse en profecías autocumplidas. El miércoles, nuestro tema será Nido Vacío. Más allá de que los hijos se vayan de casa, aprendamos a capitalizar esta etapa para realizar proyectos de vida que se han dejado atrás. Comparte tu experiencia con Marisa Escribano. El jueves tendremos un espacio para las personas con discapacidad. Fernanda Tapia te invita a sumarte a la inclusión educativa para lograr una sociedad libre de discriminación. Finalmente, Carmen Muñoz te espera el viernes para analizar cómo vives tu relación de pareja. ¿Eres extremadamente celoso o celosa? ¿No puedes desapegarte? ¿Eres codependiente? Tal vez en lugar de sentir amor, vivas una adicción, ¿no lo crees? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Las trabajadoras del hogar son consideradas social y económicamente inferiores, perciben sueldos bajos, no cuentan con prestaciones y se les proporciona poca o nula capacitación. Sin embargo, es importante destacar que contribuyen a la economía al facilitar que las y los empleadores trabajen en sus propias actividades. Bueno, ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza, tenemos muchas llamadas. Hortensia nos dice, ¿por qué no hablan de lo malo de este sector? No pagan impuestos, ganan hasta 500 pesos diarios y cualquier trabajadora paga impuestos aunque gane muy poco, pero ellas pues no en todos los casos. María de Lourdes Granados, sé que las personas que nos ayudan con el aseo en la casa nos apoyan mucho, sin embargo, una las trata bien y ellas se portan mal, nos ayudan cuando quieren y creen que ellas son las que mandan en los horarios y los deberes de quienes vivimos en la casa. Florencia Telles Espinosa, de Acolman en el Estado de México. Soy trabajadora doméstica y considero que lo que están diciendo en el programa es cierto. Cuando ven que uno le echa ganas y lo hace rápido, se aprovechan cargándonos tareas extras como lavar los coches. Otra de las cosas que me he dado cuenta y me duele es que la comida siempre nos dan menos porción que los demás. Deben de tenernos más consideración y respeto. Y no de lo mismo, ¿eh? Y no de lo mismo, además. Que bueno, eso también es otra situación. Hay quien dice, ¿y por qué le tengo que dar de comer? Bueno, si dice, si a mí en mi trabajo no me dan. Ya llegó una llamada hace rato que decía, se les da de comer y además no se les cobra renta, o sea, como si obtuvieran muchas prestaciones. Berta Hernández Sánchez del DF, mi mamá duró trabajando 30 años en una casa y le hicieron una pequeña liquidación. Ella ya estaba muy enferma y no tenía ninguna entrada ni de dinero más que con lo que podemos apoyar los hijos. Es viuda y quisiera que los especialistas me orientaran en cómo poder ayudarla. Y leía o te comentaba en el corte, Fer, hay un comentario de Clau Mayo en Facebook que dice, pues para mí son un mal necesario. Yo me he portado respetuosa y amable con ellas, pero al final terminan robándote. Si quieren creer en el programa que todo es culpa de la patrona, están equivocados. Ellas siempre son defendidas y las patronas nunca. A mí no me den una por buena. En realidad, bueno, difícilmente podríamos generalizar. Sí, no, ni para un lado ni para otro, pero a ver, acá vamos con lo de la viuda, que además está ya ahorita siendo jubilada, mal jubilada, porque no hay prestaciones. Adelante, Jorge. Bueno, entonces yo también sería un mal necesario porque defiendo los derechos humanos y dicen que nomás defendemos a criminales.
Entonces, yo también soy un mal necesario. Bueno, eso fue un discurso acuñado hace unos sexenios, claro, ¿no? Por el gobierno panista para desacreditarlos. Marcelita me puso a estudiar. ¿Qué encontré? Que en la trabajadora del hogar hay una discriminación sistemática. Existe una discriminación sistemática. ¿Cuáles son las causas de esta discriminación? Son mujeres, indígenas, pobres, jóvenes, pobres, a lo mejor viejas, a lo mejor homosexuales. Hay una discriminación sistemática. No hay contrato. Y si no hay contrato, no hay derecho. O sea, no hay derecho que no haya derecho, ¿no? O sea, no hay derecho, no hay una legislación que regule todo esto y que todas las críticas que salen ahí pues las podamos contestar de una manera más asertiva, porque no hay derecho, ¿sí? ¿Cuál es el perfil de las trabajadoras del hogar? Generalmente es gente de bajos recursos, gente que viene de provincia, con ciertas características. Hay que analizar eso. ¿Qué más no conoce que tiene derechos? El trabajo del hogar está feminizado. Hay más mujeres que hombres. Ese es un punto bien importante. Y tendríamos que analizar toda esta cuestión de la discriminación a la mujer, ¿sí? Los empleadores tienen la palabra, tienen la verdad verdadera. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Puede existir y existe en la realidad trata de personas y acoso con las trabajadoras del hogar. Gente que llega a México a trabajar y un vival, entre comillas, la contrata y al ratito está en otro lado. Oye, ¿sí? Y aclaremos que también hay trata para hacer trabajos en el hogar, ¿eh? Sí, o sea, que los esclavizan literalmente, llegan y las han rescatado y las tienen ahí de veras sin salario, sin horario, nada más para que sea una esclava haciendo labores. Y el octavo punto que yo encontré es interesante, y es que es un trabajo solitario. De acuerdo a las encuestas que encontré en INEGI, el 67% de las personas trabajadoras del hogar no tienen pareja. El 67%, datos del INEGI, ¿sí? No existen sindicatos, porque no hay derecho, no existen sindicatos, y bueno, qué bueno que existe una organización como la de Marcelita. Pero si se dan cuenta ustedes en estos 8 puntos, creo que decimos lo que existe en una trabajadora del hogar. En otro momento de mi intervención voy a hablar de los derechos humanos y ustedes me dirán si se violan o no se violan los derechos humanos de acuerdo a la Carta Universal respecto a las trabajadoras del hogar. A ver, yo quisiera comentar algo que tú preguntabas en un principio. ¿Por qué las mujeres son las más agresivas con las propias trabajadoras? Y aquí estábamos viendo. Estamos viendo el ejemplo. Sí, lo que estamos oyendo que nos dices, ¿no? Si yo desde niña he ayudado en las tareas domésticas, me ha tocado hacerlo, no me lo han reconocido, no me lo han pagado, si ahora tengo la posibilidad de contratar a alguien, ¿por qué la voy a reconocer? ¿Por qué la voy a tratar bien? Y sobre todo, ¿por qué le voy a pagar? O sea, lejos está la sororidad, que sería la solidaridad entre mujeres, porque yo sabría que la señora puede estar menstruando, que tiene un bebé pequeño, que a lo mejor no tiene pareja, o está pasando en la depresión, o algo está sucediendo, y no me solidarizo con ella, al contrario, en la medida de lo posible la puedo explotar. No dudo que haya alguien que se haya robado. Puedes encontrar un taxista ratero, puedes encontrar un profesor acosador sexual, puedes encontrar a un médico fraudulento, como lo hemos visto, puedes encontrar a quien quieras, un policía que no cumple, un juriscoyote, lo que sea. Vendido. Pero ¿por qué necesariamente siempre con el prejuicio de que la mujer, para empezar mujer, que me ayuda, no me ayuda, hicimos un contrato, le estoy pagando, hay un contrato verbal, como decía la compañera, ¿por qué no verla como una trabajadora del hogar? Pero acuérdense, de víctima que me he vivido, porque siempre el victimizarse tiene buenos recursos, tiene en algo te está beneficiando, claro. Entonces, si yo me he vivido como una mujer victimizada, victimizo a la otra que ahora tengo la posibilidad de victimizar. Entonces, es terrible porque no hemos escuchado en las redes en absoluto solidaridad.
y a lo mejor porque no las vemos, porque no estamos dando la cara, o sea, sabemos que Comadre Canela, que quién sabe, tienen, digo, ¿por qué se me quedó ese nombre? Puede ser cualquiera, no estoy contra Comadre Canela porque ni me acuerdo qué dijo, pero varias de las personas que ahí dan unos nombres extrañísimos, hablan de rateras, de que son, se acuestan con el marido, que el mal necesario, que todo eso, pero ¿por qué no reconocer que hay otra mujer haciendo lo que yo a lo mejor ahorita ya puedo pagar y no tengo la más mínima sororidad o solidaridad con ella, ¿no? Oigan, vamos acá con Josefina para que nos cuente también su experiencia. Josefina, tu opinión, tu experiencia. Bueno, ¿quieren saber de lo malo o de lo bueno? De lo malo primero, Bueno, a ver, sí, pues mire, para echarle más fuego. Una señora, ahorita que están diciendo que nos vamos a escondidas y eso, la entrevistaron en la televisión. Y dice, no, es que las chachas se van como las gatas por la azotea. Entonces, yo vi ese y le dije, oiga señora, le digo, ¿no será porque no nos dan confianza? Le digo, porque si yo me quiero ir, me gustaría irme por la puerta. Le digo, de mi confianza, yo le digo cuando busque a alguien y yo me voy con toda tranquilidad. Y dice, ¿y por qué me estás diciendo eso? Pues porque la vi en la televisión, le digo. Y usted dijo que las chachas se van como las gatas por la Fernanda Tapia. Y le digo, de mi confianza, y el día que yo me quiera ir, pues yo le aviso con tiempo y eso. ¿Cómo sentirías tú una confianza como para poder decir, señora, ya no voy a laborar con usted? O sea, ¿qué tipo de confianza necesitarías? ¿Un papel? ¿Un contrato? ¿Qué necesitarías? Pues no precisamente el contrato, a mí sí me gustaría tener un contrato, ¿no? Pero, pues yo creo que más que nada dialogar y decir, bueno, señora, si usted no está contenta conmigo, pues dígamelo, yo deme, a lo mejor, como si yo le estoy dando una semana para que usted busque a alguien, démela usted a mí. Sí, porque cuando se les corre tampoco tienen derecho a nada, la indemnización y demás. Y luego llega una conciliación y ¿qué argumentan? Robo. Sí. Es la única defensa que hay contra conciliación y de ahí no lo sacan a uno. Lo bueno, ¿hay algo bueno, Josefina? No, sí, claro. Ahorita estoy con una señora muy buena, bueno, con dos señoras muy buenas. Qué bueno, pues la están viendo en tele, Josefina. No vaya a ser el diablo, ¿verdad? Pues espero que sí me vean. Con la señora que tengo más días, hay un niño. Yo pienso que ese niño, bueno, pues yo creo que lo quiero más, no sé. Se ha encariñado con él. Híjole, a ver, ese es otro problema, Sí. porque así como las maestras se llegan a encariñar, imagínense ustedes que tienen uno o solo dos, y de un día para otro, por algún desacuerdo, se rompe la relación laboral y desgraciadamente, pues también la emocional, y sufren los niños y sufre la persona que los cuida. Claro que sí. ¿Y cómo lidian con eso, Josefina? Está difícil, Pues ¿verdad? yo trabajé 11 años con una familia que pues a lo mejor yo fui la culpable de su divorcio. ¿Por qué, Josefina? Íbamos por Paseo de la Reforma y iba un coche enfrente. Y le digo a la señora, mire señora, ese coche se parece al que tenía. Y dice, no se parece, es. Y le digo yo, ¿por qué dice que es? Dice, por las placas. Le digo yo, le dije. Y sus empleados nunca vendían coches, sino que tenían sus empleados para los de confianza, darles los coches. Y nos emparejamos, dice, no, dice, es que esa señora no la conozco, dice. Esta no es empleada de mi sí. empresa. Entonces la seguimos. Ay, Dios. Entonces, resulta que ella puso detectives, la señora. Y pues resulta que el señor al par las tenía a las dos las tenía embarazadas. Pero pues... No se culpabilice usted de eso, Josefina, digo. O sea, pues no a lo más mejor faltaba si no hubiera... que cargara usted con eso. Y pues fueron 11 años, yo criaba a su niño, ¿no? ¿Le dolió la separación? Sí, fue como un divorcio. Para mí. ¿Qué se hace con eso?
Jorge, Caro, bueno, ¿cómo se trabaja con los sentimientos? Yo aquí quisiera agregar que hay que tomar en consideración la salud física y la salud mental de la trabajadora del hogar. Un área de mi especialidad es la tortura, los malos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los datos que nos da aquí el compañero nos confirman lo que acabo de decir yo. La discriminación sistemática, un porcentaje significativo de los tweets o de los face, discriminación sistemática, porcentaje significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una trabajadora del hogar que es humillada? Una de las peores cosas que te pueden hacer en la vida es humillarte, ¿no? Y meterte en ese tipo de conflictos. Entonces, tenemos que tomar en consideración, yo tengo pacientes, trabajadoras del hogar, que han llegado a platicarme sus penas y sus dolores en ese sentido. Y antes de ir al corte quisiera nada más dar un dato que se nos ha pasado. Marcelina es Premio Nacional, ¿sí?, por la Igualdad y la No Discriminación 2013. Y ese premio se lo dio el secretario de Gobernación, el cual se comprometió de llevar al Senado el convenio 189 para ser ratificado. Y quiero hacerlo público. Claro. Es un premio nacional, ¿sí?, contra la discriminación, ¿sí?, en este país. Ahorita regresamos y la vamos a canalizar, Josefina, porque también se necesita tanatóloga para un rompimiento así. Ahorita regresamos. La gran mayoría de las trabajadoras del hogar no tienen un contrato escrito. Los acuerdos con los empleadores son de palabra, por lo que quedan sujetas a las condiciones que establezcan el patrón o la patrona. Ante esto, es importante que al momento de establecer una relación laboral se especifiquen las funciones, los salarios, horarios de descanso, maternidad y días libres. A las mujeres se nos ha especializado en el trabajo doméstico. Se te forma para ser buena madre, buena ama de casa y buena esposa. Tapetito para todo mundo. Es muy normal que te especialices en el trabajo doméstico, que ni siquiera se reconoce como trabajo. En términos legales no hay ley, no hay derecho respecto a las trabajadoras del hogar. Todos, o por lo menos casi todos, los derechos de la Carta Universal de los Derechos Humanos son violentados en el caso de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Está expuesta a múltiples riesgos porque no se considera que no hay un mapa de riesgo del trabajo doméstico. El convenio 189 con su ratificación 201 que establece los derechos básicos para las trabajadoras del hogar. Habla de derechos, habla de reconocimiento social, habla de las prestaciones y seguridad social, el derecho a vacaciones pagadas. No hay seguridad social, no hay un contrato, no hay un horario, no hay protección a la salud, no hay para las trabajadoras del hogar. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ofrece capacitación a las trabajadoras del hogar. Lo que vemos con ellas es que tengan un poquito de noción de cuáles son los derechos y las obligaciones. De ahí hablamos con ellas cómo establecer la relación laboral, ya sea por escrito o de forma verbal, que la mayoría lo hace de esa manera, de las trabajadoras. Entonces tienen que conocer también esas obligaciones, porque de repente conocer los derechos a veces no es lo suficiente, porque las señoras tienen demandas para las compañeras, como de cuidado de niños, otro tipo de actividades. Entonces siempre también recomendamos a las compañeras que establezcan esa relación laboral. Ya no es una relación de amistad ni de familia. Entonces eso tiene que quedar claro con las compañeras. Por otro lado, damos asesoría laboral a las compañeras que normalmente vienen con casos de despido o renuncia por alguna cuestión de discriminación, no les ofrecen alguna
alguna prestación que debería de contar la compañera. Entonces ellas buscan cambiar de empleo, pero siempre piden asesoría, entonces nosotras asesoramos a ellas. Convocamos cada 15 días normalmente y tiene que ser los domingos porque es el día que la mayoría descansa, especialmente las compañeras que trabajan de planta. Entonces ellas vienen, otras nos llaman por teléfono porque se enteraron de algún medio, entonces es la manera de trabajar con ellas y normalmente tenemos un grupo de entre 30 a 50 compañeras que siempre son nuevas y entonces el único día que vienen, por ejemplo, muchas vendrán 2, 3 veces y esta capacitación requiere de mucho más tiempo porque no son 2, 3 derechos de las cuales abordamos, a veces un derecho lo abordamos en varias sesiones, como la seguridad social, el contrato de trabajo o algún otro tema. Entonces, aprovechamos cuando ellas vienen de hablar como de lo más concreto que sea ese derecho, porque va a haber momentos en que ya no regresan, entonces hay que dotarla bien de información. Es especialmente para todas aquellas compañeras, trabajadoras, mujeres, hombres que se dedican al trabajo del hogar de forma pagada, trabajo del hogar remunerado. Estamos en la colonia Roma, Medellín 33, el teléfono 5207-5466. Y bueno, otras personas las asesoramos también a las patronas que tengan alguna duda de qué derechos tiene su trabajadora. Nosotras también proporcionamos toda la información con ella. Y bueno, estamos invitando a todas las trabajadoras del hogar también que se organicen, que conozcan sus derechos, para también ir aportando para beneficiarse, pero también para ir reivindicando sus derechos, ¿no? Parte de la labor que hace esta organización que preside Marcelina, y ahorita nos dirá bien cómo, cuándo, a dónde, y de veras, ahora sí que no les acaten, platíqueselo a sus empleadas en el hogar para que también vayan y se enteren. Oye, a ver, tenemos como muchos pendientes. Vamos uno tú y uno yo, ¿te parece, Oscarito? Porque aquí el tiempo apremia. Adelante, me parece adelante. Muy bien. Marco Antonio Jiménez dice: nos contratan para hacer ciertas labores y te ponen a hacer otro tipo de funciones. Realmente se deben de reconocer el trabajo que uno hace. Y nos lo dice un hombre que también se dedica, desde luego, o a las labores del hogar, como jardinero tal vez, u otras ocupaciones, o en una oficina, ¿no? Como decían hace rato. Yo me voy arreglando a destajo. ¿No? Así, sí, pues sí, ¿qué cree que hoy sí, no sea mal, hágame 2 salsas, me las mete al congelador, ya estamos, pero casi de cuánto por la salsa y cuánto por el, claro, pues sí, es que no se vale nada más aventarle extras, ¿no? Pero es que todo esto debería de estar regulado y sería mucho más sencillo. O sea, de entenderse, ¿no? Fíjate, como en un trabajo te pasas de horas, pues te las pagan dobles, y si es fin de semana, triples. Bueno, ya casi ninguno, pero ya no, pero vamos, que sería lo correcto, ¿verdad? Y lo justo. Adelante. Acabo de leer una que es bastante dolorosa. Nos dice Cristina: cuando yo era jovencita, trabajé de empleada del hogar en la ciudad de Puebla. En una ocasión, en temporada navideña, la señora de la casa me comentó que iríamos a la Ciudad de México a pasar la Navidad y que yo tenía que ir con ellos porque yo era quien me encargaba del cuidado de su hija. Ese día le pedí permiso a la señora para no usar el uniforme de trabajo y le pedí que me dejara usar un vestido de calle para acompañarlos. Ella estuvo de acuerdo, pero cuando llegó el señor y me vio sin el uniforme, se molestó tanto que me ofendió, me tomó de los cabellos, me gritó, me dijo que yo era una gata y que no iba a hacer lo que yo quisiera, y además terminó corriéndome. Qué fuerte. A ver, el uniforme. Adelante, Marcelina. ¿Y qué opinan del uniforme? A ver, adelante. Bueno, creo que es la manera de marcar quiénes somos, ¿no? Y entonces minimizarnos a nosotras como trabajadoras y como mujeres, y nos obligan poniéndonos una ropa que a veces ni nos queda, o ropa que otras personas usaron y que muchas de las veces pues simplemente... Alguien argumentará, pero si hasta en los bancos usan uniforme.
Sí, por supuesto, pero hay una gran diferencia de cómo, De lo que significa esto. Entonces, claro. Si llega y me dice, tú vas a usar este vestido porque el vestido normal para todos los días, pero cuando tengo visitas y todo tienes otro, entonces también va marcando sus diferencias con nosotras, pero también Nuestro clasismo, claro. presumir que a sus gentes que tienen trabajadora y que cuentan con todos los recursos, y entonces también, y por el otro lado, las trabajadoras del hogar, no todas queremos usar uniformes porque también nos da esa connotación de discriminación. Claro. Por Fíjese, porque desde dónde se le dice que lo use, por ejemplo, alguien de un banco, ¿desde dónde se lo pedimos a una empleada del hogar? Adelante, Jorge. Creo que no hay mayor problema para interpretar esto. El uniforme es una forma de control social. Uniforme, ¿no? Los militares, los policías, los jugadores de fútbol, los empleados de banco, los uniforman. Es decir, tienen que uniformarse y ser de esta forma, ¿no? Entonces, es una forma de control social el uniforme. Pero o sea, no nos vayamos tan lejos. Claro, pero es otra forma de clasismo del que se hablaba hace un momento. Terrible. Las ves en el supermercado o en el centro comercial y la trabajadora lleva el carrito de la carreola y trae el uniforme. Entonces, la patrona se siente elegantísima de otra clase, aunque tenga muchos problemas ya no para le falta el pagarle, perrito ¿no? aquí, ¿no? Claro, le debe todo A el ver, tiempo. tenemos por A lo acá mejor le debe. a Susana. Cuéntanos tus experiencias, las buenas, las malas, ¿qué te gustaría que cambiara? ¿Por qué cree que empiece con las malas o con las buenas? Pues arráncate. Bueno, yo pasé por 2 malas experiencias horribles. ¿Qué será? Si nos puedes compartir alguna. Sí. Tranquila, porque además sabemos que no hay apoyo. Ahorita ya sabes que ya existe una organización. Sí. Bueno, yo trabajé con esta señora. Se supone que ella ve por los derechos de las mujeres. Cosa que no fue cierto. Me dejó muy marcada porque la señora me tachó de loca, de golpear a sus hijos, cosa que a mí no me gustó. Porque si yo fuera una loca, como ella lo decía, esta loca no iba a llevar a sus hijos a la escuela. Yo era la mamá de los niños, casi. Las personas que me conocían me decían, ¿ya te vas a ir a dejar a los niños a la escuela? Sí. Me paraba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para llevar a los niños a la escuela, que iban en diferentes escuelas. Y la señora igual decía, no, pues ya me voy a ir. Y pues yo decía, pues a lo mejor y me va a llevar, ¿no? Nos va a dar un ride, no sé. Pero decía que se iba a ir a trabajar y se iba. Regresaba al otro día, 2, 3 de la mañana. Yo estaba despierta a esa hora porque empecé a ir a la escuela. Ahorita sigo yendo a la escuela. Entonces yo, cuando los niños se dormían, que era las 9, ya los tenía que estar acostando. Yo me quedaba en esa hora, me dormía 2, 3 de la mañana hasta las 5 por hacer mi tarea. Y yo me preocupaba porque decía, pues no ha llegado, algo le pasó. Luego yo le marcaba y se oía la música así de antro, de bar. Y yo me quedé, ¿y qué voy a hacer? Hablaba el marido y le decía, es que no ha llegado. O seguramente tiene apagado el teléfono. Ella me dijo en una ocasión que su hijo le comentó que yo le había pegado. Entonces, sí tuve una reacción, me molesté y dije, pues, ¿cómo? Le digo, si yo le pegué, entonces, ¿para qué me tiene aquí? Marque a la asociación y que le manden a otra persona, porque yo no voy a estar en un lugar donde no están a gusto conmigo, en donde me dicen, si tú te quedas, te regreso la confianza. Es que no es un dulce. O me tiene o no me tiene confianza. Así de sencillo. El chiste es que hablamos viernes y para el domingo la señora me habla por teléfono que ya no vaya. Todas mis cosas se quedaron ahí. Yo recibía amenazas, correos de esta señora. Su marido también me hablaba en la madrugada y yo me quedé así, ¿qué voy a hacer? Sí me asustó los correos que me mandaba el señor porque decía que iba a haber una demanda penal.
basada en que había supuestamente agredido a uno de los niños. Sí. Y tú ¿qué edad tenía el niño supuestamente agredido? El niño tiene 6 años y el otro tiene 7 años. Entre 5 y 7 años, ya no me ¿Y acuerdo hubo muy bien. algo que se malinterpretara como eso? ¿Un jaloneo o algo? Pues no. No siempre jugábamos, igual me empujaba, yo lo empujaba, pero en ningún momento yo le llegué a pegar ni nada y le digo, no señora, yo no voy a estar aquí. ¿Y qué hicieron en la asociación? ¿Te tuvieron que defender o no llegó a esto? Sí, la asociación. Bueno, yo fui y le comenté, ese día Marcelina no estaba porque le tocaba ir de viaje a uno de sus, pues de los eventos que tenían para reconocerla. Entonces ella no estaba al frente, estaba otra persona y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces igual me costó muchísimo y dije, no, yo no voy a estar a que ella me demande. Entonces fui a ver con el abogado de la asociación y le digo, mire, las cosas están así y así. Entonces el abogado pues dijo, bueno, pues vamos a hacer una demanda. Demandamos a la persona, no me entregó mis cosas, cuando me las entrega era porque ya estaba la demanda. Ni siquiera la maleta que yo llevé me lo entregó. O sea, me lo entregó en bolsas de basura. Así. Y ya pues ya lo fui a recoger ahí con el abogado. Me dice, checa si están bien tus cosas. No estaba todas mis cosas completas. Y le digo, bueno, o sea, yo compré para comprármelas. Del dinero que que yo ganaba, me tuve que comprar las cosas. Y para que me las quiten. El señor fue a buscarme a la escuela, queriendo arreglar las cosas. Y pues yo le conté todo. ¿Al esposo? Al esposo. El señor me dijo que no estaba enterado de las cosas. Yo la verdad no sabía si sí o no, porque el señor no estaba con nosotros. Nada más era la señora, yo y los 2 pequeños. Entonces esa fue mi mala experiencia que tuve. Qué terrible y qué mal verse involucrado en este tipo de problemas tan delicados. Sí. Tan delicados, porque ya iban hasta demandas penales. A ver, de los derechos que tienes ahí enlistados, ahorita vamos, Marcelina, de los derechos, porque esto es verdaderamente delicado. Yo quisiera decir que en este mundo hay gente buena y hay gente mala. Claro. ¿Sí? Hay de todo. Y aunque seamos buenos o malos, todos y todas tenemos derechos humanos. Todos y todas tenemos derechos humanos. Las fotógrafas, los camarógrafos, es más, hasta los conductores de televisión tienen derechos humanos. ¿Eh? Y voy a leer sucinta y concretamente los derechos humanos y ustedes me dirán si en este gremio de trabajadoras del hogar no se violentan los derechos humanos, que es la carta máxima y que está al nivel o por arriba de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida. 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Todo ser humano tiene derecho a todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos somos iguales ante la ley. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido. 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia. 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente. 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción de alguna por motivos de raza, etcétera, etcétera, al matrimonio en caso de disolución del matrimonio. 17. Oye, Jorge, ya nos tenemos que ir a la pausa. Toda persona tiene derecho a propiedad individual y colectivamente. Está el terror. Entonces nos damos cuenta con esta lectura que todos o casi todos los derechos humanos de la Carta Universal no son respetados. Están siendo atropellados. Ay, Dios, ahorita regresamos aquí a Diálogos.
es fundamental reconocer que el trabajo en el hogar es digno, importante y merece respeto. Las trabajadoras del hogar, al igual que todas las personas, tienen derecho a no ser discriminadas por las leyes y a ser incluidas en las normas laborales. Bueno, pues yo empecé a trabajar a los 18 años, que llegué aquí a la Ciudad de México. Y pues llegué a una casa, a La Herradura, y ahí empecé a trabajar como cocinera, pero en sí pues hacía varias cosas, como lavar, planchar, cocinar y entre otras cosas que me tocaba hacer. No tuve ningún contrato porque llegué nada más así a trabajar a este lugar. Como dicen, un contrato de palabra, nada más. Y pues el trato al principio era bien, era regular. La cuestión fue el problema empezó cuando nos cambiamos de lugar, porque mis patrones cambiaron de casa, y ahí fue cuando comenzaron un poquito de diferencias entre que ya era la casa un poco más grande, teníamos que hacer más cosas, no teníamos ningún rato para descansar. Para mí fue muy difícil la situación en la que me encontraba porque pues no tenía ningún momento para descansar, me sentía demasiado estresada. Fue un problema para mí emocional porque quiera o no también nos afecta a nosotros como personas, porque va uno recibiendo muchas cosas y la presión lleva a una depresión. Bueno, pues ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Tenemos más llamadas y comentarios. Beatriz Vázquez Mellado de Xochimilco nos dice: no todas las trabajadoras domésticas ganan poco. Actualmente cobran entre 300 y 400 pesos por día en un departamento de una sola persona y con una recámara, entrando a las 8 de la mañana y se van a la hora que terminan. Entonces, bueno, a ver, ahí levanta la mano Marcelina. Yo también diría que no todas ganan, como dice la señora. O sea, por supuesto que este trabajo valdría más, claro, porque págale una enfermera, una cocinera, otra, y entonces esta actividad, si lo enumeras, consiste en como más de 33 actividades. Muchas especialidades. Que si le pones precio no acabarías de pagar a una trabajadora del hogar. Entonces, pocas ganan bien. Las estadísticas dicen que la gran mayoría gana 2 salarios mínimos. En la práctica, normalmente ganan 4,000 pesos, 3,500, 100 pesos al día, más de 8 horas. Entonces, creo que también a lo mejor las personas que hablan, y bueno, reconocemos que cuando digan, yo trato muy bien, yo pago muy bien, sería malo usted, defensora de derechos, no trataría bien a una persona cualquiera que sea, o pagar bien ese trabajo que lo necesita. Entonces creo que también por ahí tenemos que empezar a reconocer la dignidad de la persona y los derechos de las personas. Oye, Marcelina, nada más una especificación, porque aquí la llamada decía que era un departamento de una recámara y donde vivía solamente una persona, que no es lo mismo cuando viven 2 o cuando 4. vive una familia de 4, en fin. O depende también de la zona residencial donde vivan, es decir, se puede cobrar un poco más o menos, las habitaciones, las áreas, los metros cuadrados. Desde cómo te arregles, ¿no? Desgraciadamente, porque es una anarquía. No está tipificado un salario para las trabajadoras, por eso es importante también usted informarse, porque bueno, si estamos regulando el horario de las trabajadoras, que son 8 horas de trabajo, obviamente tendríamos que saber cuánto pagarles o cuánto cobrar como trabajadoras del hogar. ¿Hay una página, ¿no, Marcelina, de ustedes como para entender esto? Sí, www.case.org.mx. C-A-S-E, CASE. C-A-C-E-H. Ahí lo están viendo ahorita en su pantalla. Carolina. A mí me parece que, para empezar, no todas las personas pueden contratar a una trabajadora, y eso habría que reconocerlo,
porque si no tienes los ingresos suficientes, pues con la Ni pena, cómo. pero es real. Pero además uno de los problemas es que no se considera trabajo. Exacto. Porque cuando tú piensas en trabajo, piensas en una oficina, piensas en una actividad, piensas en un almacén, una tienda. Pero como estás acostumbrada a que en tu casa siempre hay una mujer que barre, que trapea y que ni cobra y que ni te das cuenta, salvo que no se haga, entonces socialmente no se reconoce Y como decimos, un trabajo. gana demasiado, pues Ay, ¿cómo sí, se le gana ocurre? muchísimo. O sea, porque otra vez no hay parámetros para considerarlo Como trabajo. si fuera un trabajo menor al que Claro. hace, quien sea, la Claro, secretaria, el que te y corta debe el de ser cabello. pues, gratis, por eso me ayuda. Entonces, afortunadamente, INEGI, que le llama trabajo doméstico, lo considera ya, después de tantos reclamos, como trabajo. Y está medido que provee el 19.7 del Producto Interno Bruto, o sea, está ya considerado ahí. menos. Es un avance, pero todavía habría que regular muchas cosas, porque además es un trabajo constante, intensivo, o sea día festivo, lo que sea, la mujer tiene que ir. Es intensivo en el sentido de que está barriendo, está cocinando, está planchando. Es multitask. Sí, claro. Oye. Pero al mismo tiempo, y emergencia, porque si la trabajadora está en la casa y se descompone el tanque de gas, se le empieza a salir, lo tiene que arreglar porque ya lo sabe. Si está cuidando al niño, pues tendrá que decidir si lo lleva al hospital, si habla por teléfono, o si al mismo tiempo que va hablando por teléfono se va al hospital. O sea, son muchas cosas que hay que decidir en este tipo de trabajo que no se está considerando como trabajo. Ya el que INEGI le considere es un avance, pero el que el común de la gente lo tenga tipificado en su mente, en su imaginario, como trabajo, todavía le falta. Oigan, y aclaremos de una vez que aunque la ley, el convenio que no se ha ratificado y demás, Y la recomendación. y todo eso diga trabajo doméstico o trabajadoras domésticas, también por semántica y para evitar discriminación, se ha tratado de usar por parte, por lo menos de las organizaciones civiles, la palabra, no usar doméstico, sino del hogar. ¿Por qué? A ver si nos explican. Mi punto de vista es que el nombre dignifica. Exacto. ¿Sí? El nombre dignifica. Es decir, por eso hay que escoger bien el nombre del hijo que le vas a poner el nombre. Tú le puedes poner un nombre que le das en la torre al pobre chamaco con el nombre que le pusiste. Más con el puro nombre lo puedes traumar. Yo tengo pacientes que llegan por el nombre. Es que me siento muy mal porque me pusieron Aniceto, con todo el respeto a los que se llaman Aniceto, o Expedito, ¿no? O Agapito. Entonces esos nombres que no piensa uno, pues son denigrantes muchas veces para la persona misma. Y existe una ley que puede permitir que se cambie el nombre por dignidad de la persona. En términos de la cuestión laboral y otras cosas, el nombre es muy importante porque el nombre signa y el nombre dignifica. Entonces el cambiar el nombre y poner trabajadoras del hogar es precisamente dignificar a las trabajadoras del hogar, siendo congruentes con obviamente lo que acabo de leer de la Declaración Y Universal. es tan fácil como cuando se dice, es que el discapacitado, perdóneme, no es discapacitado, tiene una discapacidad, es otra cosa. Y es lo mismo acá, son trabajadoras o empleadas del hogar, ¿no? Están trabajando en el hogar. A ver, ¿nos quieres comentar algo? A ver, por favor, amiga. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias por haberme invitado a Diálogos en Confianza. Me apasionan todos los temas de género. Todo lo que sea violencia de género lo he trabajado en la medida que he podido, ¿no? Y pues efectivamente lo que decían, es una organización bien desorganizada, o sea, se incluye lo que conviene y se excluye lo que conviene. En este país. ¿No? Porque nuestros derechos están en la Constitución y están perfectamente definidos. Entonces, que algunos no los conozcamos no quiere decir que no se tengan que cumplir. Y por otro lado, trabajadora doméstica somos todas, somos mujeres, es un problema de género. Yo soy dentista, trabajé toda mi vida y le agradezco a todas las personas que me ayudaron para que yo pudiera ir a trabajar y tener mi casa organizada. Me iba y la encontraba limpia.
¿sí? A mí me han robado, no las trabajadoras del hogar, a mí me han robado abogados, me han robado parientes y me han robado otras personas. Médicos. Y médicos. Entonces, de alguna manera yo creo que eso de estigmatizar a la gente, ya de ahí tache. La otra, hay trabajadoras del hogar, y perdón por haber hecho doméstico, del hogar, y trabajadoras asalariadas y no asalariadas. Por ejemplo, yo en este momento soy una trabajadora del hogar no asalariada porque yo ya estoy sin jubilada. salario y sin horario. ¿Sí? ¿Y saben qué dicen ahora? Pero es que si ni trabajas. Sí, claro. No hace nada, ahí está en la casa, no hace nada. Bueno, le pregunta uno en la calle, de veras, a las mujeres, ¿a qué te dedicas? Pues a nada. ¿Cómo? Pues sí, estoy en la casa. Y les preguntas, ¿a qué hora descansas? Ah, bueno, no, la verdad sí, de 5 a 7, ahí veo la tele. ¿Y qué haces mientras plancho? O sea, no hay descanso, no hay forma. Sí. Oye, gracias por compartirnos esto y por la solidaridad, la comprensión. Felipa, ¿nos vas a contar algo? Adelante, Felipa. Bueno, yo no tengo nada malo que contar porque me ha tocado suerte de encontrar personas que te ha tratado bien. Que me ha tratado bien. Justamente. Justamente, sí. Porque así debe de ser, no porque sea el favor del patrón. Pero muchas compañeras sí. Entonces, pues yo, gracias a Dios, no me han tratado así como otras compañeras y muchas compañeras sí ganan. Lo maltratan, lo tratan como sea, o sea, están mal, o sea, muchas compañeras. ¿Y tú les recomiendas, les dices, oye, ponte abusada o...? Ah, sí, le digo, mira, estoy en una organización, vamos, pero no sé, yo creo que no se deciden acercarse, ¿no? A la organización. Pues es que o trabajan o van a las juntas. Ajá. Oye, Felipa, ¿tú de dónde eres originaria? Yo soy de estado de Oaxaca. ¿Y hace cuánto te dedicas al trabajo en el hogar? Bueno, cuando llegué en la Ciudad de México tenía yo creo 18 años y estuve trabajando en Delegación Coyoacán y ya de allí me junté con mi marido, dejé de trabajar como 14 años y de 14 años para acá empecé a trabajar. ¿Otra vez? Porque me enviudé, entonces y me empecé a trabajar, pero siempre me ha tocado apoyo de las personas que me... Y ahora más informada, que puedes hacer valer tus derechos. Sí. Allá adelante, quieren hacer un comentario, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Fernanda. Yo quería comentar que pues nos estamos enfrentando a una crisis de los empleos muy fuerte. Este es solamente una parte de, ¿no? Todos los empleos ahora que no están como alineados, que trabajas en una empresa. Entonces tenemos empleos muy precarios, empleos que no tenemos seguridad social y todo, pero ante todo me parece importante recordar que estamos tratando con personas y que finalmente en cualquiera que sea nuestro empleo estamos teniendo una relación con alguien más y que al menos yo siento que no se puede dejar de lado esa parte sentimental, emocional y digna del otro, humana, claro que sí. Entonces creo que deberíamos de reconocer que no es posible desligarnos de esa parte, pero que sí tendríamos que saberla llevar y que finalmente es un empleo. Las trabajadoras del hogar tienen un trabajo y que es igual que cualquier otro trabajo. Ojalá lo pudiéramos valorar como tal. A ver, tú querías aclarar algo, ¿verdad? Sí, bueno. Hoy cenan y se acuestan en la casa donde trabaja aquí la compañera, porque... Bueno, pues ahorita yo estoy trabajando con una familia francesa que la verdad me ha apoyado muchísimo. Podría decir que ahí estoy en la gloria. Nada ¿Y tienen comparada otra con comprensión? Sí, tienen otra comprensión. Ahí sí, pues saben mis derechos. Y como saben mis derechos, también saben cuáles son mis obligaciones. Afortunadamente he trabajado con 2 familias francesas después de trabajar con 2 mexicanas que me fueron muy mal. Qué horror. Me ha ido muy bien. Y luego, pues yo, he
he recomendado así a varias personas. Le digo, mira, estoy en una asociación, ven por tus derechos. ¿Y sí van? Sí. Ah, bueno, afortunadamente. Llegan a ir 1 o 2 ocasiones y después ya no van porque luego tienen pues otras cosas que hacer y no van. Entonces, pues Claro. yo agradezco mucho a esta señora con la que estoy, Jimena y Emanuel, que son, híjoles, excelentes patrones. Muchas gracias. Acá también querían comentar algo antes de que se nos acabe el tiempo. Adelante, Bueno, adelante. yo soy trabajadora del hogar. Desde los 13 años ejercí el trabajo infantil. Soy informal, pero no porque yo lo quiera, sino porque las mismas leyes no nos hacen regulares, ¿no? Nos dicen en comentarios que escuchaba del joven aquí que por qué que no pagamos impuestos y no sé, que nosotros estamos de acuerdo en pagar todo eso, pero no porque nos quieran cobrar primero los impuestos sin haber fijado un salario como mínimo, ¿no? Entonces nosotros queremos ser regulares. Nosotros tampoco, pues estamos en este trabajo y dicen que, ¿por qué no? ¿Qué hacemos para hacer el cambio si ya no queremos ser tratadas igual? Pues es que es un trabajo digno, ¿por qué no hacerlo? Si no vengo yo, de todos modos viene otra compañera a hacerlo. Entonces, no es que yo me aferre haga una necedad de ese trabajo, no, yo lo quiero dignificar porque yo lo he ejercido desde muy joven y gracias a yo he tenido muchos beneficios, ¿no? Y ahorita estoy yo con una empleadora, que la verdad es que ha visto por mis derechos. Desafortunadamente en la afiliación del Seguro Social no ha podido ser porque Claro. no hay mecanismos de afiliación. Claro. Entonces, hay muchas empleadoras que también en este sistema o en esta vida no se humanizan, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿yo por qué le voy a pagar tanto y no es una trabajadora? Si a Pues mí no perdón. me lo pagan cuando yo lo hago. Así Oye, es, perdón, pero le hicieron un centro de trabajo, entonces tienen que darnos nuestros derechos. vamos a ver, Jorge, que quiere agregar algo porque se nos está acabando el Sí, tiempo. nada más, yo quisiera decir cómo hay este énfasis en la discriminación en los tweets y en los face, lo que yo decía al principio. Seguramente la señora está viendo Canal 11 y la trabajadora del hogar fue al mercado o fue por los niños a la escuela. Eso es bien importante porque las llamadas son de personas empleadoras. Pocas son las personas que son empleadas. Entonces hay una discriminación sistemática. Y un clasismo. Y un clasismo evidente, ¿no? Marcelina, nos quedan 5 segundos. Bueno, que las trabajadoras del hogar creo que todavía no se atreven mucho a poner queja de todas las formas de discriminación en que padecen en el trabajo. Es muy importante hablar que todas estas problemáticas Se CASE nos acabó el tiempo, lo Marcelina, atiende, ¿no? pero un aplauso a ese trabajo, la verdad. ¡Bravo! Y por favor, seamos conscientes, ¿no?